abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para comercios, cuáles son las compañías más convenientes para asegurar tu negocio contra los riesgos a los que está expuesto. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con Santiago Montoya, el ex titular de Arba. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos nuevamente aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y Gastón Moltracio nos está acompañando en esta oportunidad para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Gracias por estar aquí, ya todos reunidos nuevamente. Bueno, vamos a comenzar con los temas que tenemos para hoy. Vamos a comenzar hablando del dólar, que ayer alcanzó un nuevo máximo histórico en torno a los 16 pesos con 70, un valor que volvió a repetir hoy tras bajar algunos centavos al principio del día. Bueno, Santi, era algo que se esperaba, ¿no? Que a medida que se van acercando las elecciones, se van incrementando, ¿no? Los movimientos especulativos en torno a la divisa. Yo igual sigo esperando un dólar contenido para el resto del año que no debería superar los 18 pesos al cierre del año. E incluso no me sorprendería verlo en torno a los 17 pesos o por debajo de esa cifra también a fin de este 2017. Siempre fuiste un optimista, Ale, ¿eh? Yo Sí, la verdad es que no me animaría, porque lo que tenemos que acostumbrarnos los argentinos, por lo menos por ahora, es que tenemos un mercado libre de cambios, con una intervención realmente mínima del Banco Central y que muchas veces queda sujeto no solamente a lo que pasa en el mercado doméstico, sino también a cuestiones, shocks que pueden venir de afuera, como fue en su momento lo de Trump o también lo de Brasil, por ejemplo. Todas esas cosas impactan en el tipo de cambio. Lo que se podría decir, Ale, es que probablemente en el mediano plazo vamos a ver mayor volatilidad, mayores subas y bajas quizás abruptas por justamente lo que mencionabas, la cercanía de las elecciones. Y también, por supuesto, es de esperar que con estas tasas de interés todavía el peso le siga ganando al dólar, porque el Banco Central mantiene unas tasas de interés realmente muy elevadas y eso sí, en el mediano plazo es difícil esperar que el dólar se devalúe 25, 27%, tasas que se pueden obtener en pesos en el mercado local. Por eso hay tasas atractivas, también hay una oferta constante por parte del gobierno de los dólares que consigue en el exterior y que va colocando en el mercado local. Y también no tenés que olvidar que hay una meta inflacionaria y que un dólar disparado afectaría esa meta inflacionaria y incentivaría, motivaría al Banco Central, llegado el caso, a subir la tasa de interés para cumplir con la meta, ¿no? Lo que también contribuiría a un dólar contenido. Sí, se están alineando los planetas realmente, para que el dólar no suba. Como vos decís, Ale, es muy importante también que el financiamiento externo siga disponible para la Argentina, eso hay que decirlo. Eso Este es bono a 100 años cual. que emitió el gobierno hace pocos días es una muestra del apetito que todavía hay por deuda argentina en el extranjero, así que es de esperar al menos, como mencionás, por lo menos hasta las elecciones de octubre, que no haya mayores sobresaltos en el tipo de cambio. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora. Vamos a hablar de seguros para comercios. ¿Cuáles son las compañías más convenientes para asegurar tu negocio contra los riesgos a los que está expuesto? Así es, actualizamos la información porque los números van subiendo y hoy te contamos un ejemplo. Con ese ejemplo vos más o menos tenés una idea de dónde se puede ubicar tu comercio, pero como siempre, consultar a más de una compañía es lo que te recomendamos. Vamos directamente al caso. Una librería en Capital Federal. Atención a las sumas aseguradas. 1.500.000 pesos incendio edificio. 150.000 incendio contenido general. 200.000 responsabilidad civil linderos.
200.000 responsabilidad civil comprensiva y en torno a los 2.500 pesos de caja, dinero en caja. Estos son los valores mensuales de las principales compañías, en realidad las que consultamos y que te las ubicamos de esta manera, porque arranca en 547 Sancor, sigue Provincia en 555, 562 Integrity, Sura 593, San Cristóbal 597. Más arriba en la lista, Allianz, ya arriba de 600 en 605, 609 la segunda, Mapfre 613, 616, QBE, Mercantil Andina 619 pesos por mes. Hay otras compañías, hay otros precios, pero como siempre hay que preguntar. Muy bien, como siempre vemos, un costo bastante accesible para asegurar tu negocio contra riesgos importantes contra los que está expuesto. Vamos a cambiar de tema y vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y vamos a comenzar con lo sucedido a nivel local, donde luego de la importante caída de la semana pasada ante la inesperada noticia de que Argentina no fue promovida de mercado de frontera a mercado emergente, hubo una recuperación en los últimos días del mercado local. ¿Es así, Gastón? Así es, Ale. La realidad es que en estos días estuvimos viendo una recuperación de las acciones argentinas. La baja generalizada duró solamente el día subsiguiente a que se dio la noticia de que Argentina no iba a ser calificado como mercado emergente. Creemos también que hubo un poquito de confusión en términos de lo que se habló en la prensa respecto de confundir a Morgan Stanley con una calificadora de riesgo que absolutamente no tiene nada que ver. Morgan Stanley lo único que decide es si una acción argentina entra en un índice bursátil o no. Las calificadoras de riesgo tienen que ver más con el tema de déficit fiscal, el tema de los fundamentos de Argentina. Entonces es como que se sobredimensionó la noticia. Nosotros seguimos pensando que la baja de la semana pasada es oportunidad. O sea, Morgan Stanley va a volver a rever la situación de Argentina y lo más probable es que el año que viene Argentina sí pase a ser mercado emergente y la renta variable argentina sigue siendo una oportunidad de la mano de todo lo que es renta variable en países emergentes, porque la verdad que no solamente el flujo está viniendo por Argentina, sino que todos los activos emergentes están teniendo un muy buen desenvolvimiento. Por eso vos, Gastón, ¿esperás que el mercado argentino mantenga este impulso que viene teniendo a lo largo del 2017? Nosotros somos optimistas, nos parece que la renta variable argentina, desde la compañía, desde Southern Trust, venimos recomendando a nuestros clientes tener una parte del portafolio en renta variable, obviamente no todo, porque hay una volatilidad y un riesgo ahí que se asume, un riesgo precio que uno asume que es bastante importante, pero cuando uno ve las evaluaciones de algunas compañías argentinas respecto de países latinoamericanos, Argentina todavía, a pesar de rally, tiene espacio para seguir creciendo y me parece que en la medida que el año que viene uno pueda convivir con un déficit fiscal un poquito más bajo y con una inflación también más baja, eso va a dar un soporte a las acciones argentinas, a los activos de renta variable y también, hay que decirlo, a los bonos argentinos en términos de compresión de spread, es decir, menores rendimientos y precios más altos para los bonos. Muy bien, viernes, cuando hablemos de las recomendaciones, por ahí podés mencionar alguna acción para aquellos que se atreven a invertir en el mercado de renta variable en nuestro país. Cerramos así el bloque, quédate con nosotros, en instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, ya estamos de regreso y como hacemos siempre vamos a comenzar a responder a todas tus consultas. Vamos a iniciar con la situación de una entidad financiera, como siempre con alguna información, alguna noticia adicional. Y mientras vemos en pantalla información de banco, les cuento que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, adelantó que la inflación de junio estará en torno al 1,5% y se complica con estos números la posibilidad del Banco Central de cumplir su meta inflacionaria. Fíjense que tendría que ser de 0,8% el resto del año para que finalmente se llegue a un tope del 17%.
Muy bien, bueno, ya está con nosotros Santiago Montoya, con quien vamos a conversar en el próximo bloque, pero ahora vamos a abrir un nuevo tema y mañana se cumple un año desde la sanción de la Ley de Reparación Histórica por parte del Congreso. El gobierno busca con esta legislación poner fin a la enorme cantidad de juicios que iniciaron los jubilados y pensionados para reajustar sus haberes. Agustina Martínez Bassi conversó con el público sobre este tema. Café Financiero le preguntó a los jubilados si están satisfechos con la aplicación de la Ley de Reparación Histórica y con la propuesta que recibieron por parte del Estado. ¿Está satisfecha con la forma en que se aplicó la Ley de Reparación Histórica? No, no estoy de acuerdo porque a mí me parece que esa ley es un gran engaño que fue metida junto con otra ley por si pasaba. Hubiera preferido más, pero estoy satisfecho. Tanto yo como mi mujer y los dos sin ningún problema. ¿Fue acorde a sus expectativas la propuesta que recibió por parte del gobierno? No, de parte de este gobierno yo no tengo ninguna expectativa. Sí, porque yo ya sabía cuál era la diferencia que podía tener. Fue inmediato, es decir, eso es lo que más me satisfizo. ¿Qué deficiencias se encuentra en esta ley? Que no cumple con las expectativas porque no se les paga a aquellas personas que merecen esa reparación histórica. En principio, para lo que a mí corresponde, ninguna. Cubrió lo que yo tenía esperado. Particulares como el de mi esposa, que en su momento fue mal liquidado. Es un caso complejo, figura como caso complejo en el ANSES. Una implementación que viene generando numerosos reclamos por parte de los jubilados, algunos de los cuales hemos presentado aquí en el espacio que los viernes dedicamos a las preguntas del público. Sí, Ale, es el costo del gobierno de querer vender peras por manzanas, ¿no? Claramente el tema del sinceramiento fiscal, del blanqueo, era una forma de conseguir recursos y la reparación histórica vino ahí un poco de costado. Claramente esos fondos se usaron para financiar gasto corriente y no solamente aumentos para los jubilados. Pero bueno, hay un compromiso asumido por las autoridades y ahora tendrá que ver cómo va cumpliendo con él. Vamos a continuar repasando la actualidad del mercado de capitales y realmente ha habido mucha controversia en relación al bono de 100 años que colocó el gobierno la semana pasada, ¿no, Gastón? Así es, Ale. La realidad es que nos tomó a todos por sorpresa este bono que se colocó el lunes de la otra semana, medio así a las apresuradas, porque uno llegaba a la oficina y la realidad es que a las 9 de la mañana uno quería poner una orden para suscribir al bono y ya estaba la licitación absolutamente cerrada. Llama la atención que Argentina se haya endeudado cerca del 8% a 100 años cuando tiene la ventana abierta de financiamiento en pesos al 12, 13, 14%, dependiendo del plazo que elija. O sea, Argentina se puede... ¿No estás de acuerdo con la decisión del ministro? No, la realidad es que entiendo que el ministro debe haber visto cosas en el mercado internacional que tal vez uno, les parece a uno que está del lado del inversor, le parece que son riesgos que no son tan dañinos, por así decirlo, soslayables, y al ministro por ahí el tema de no tener este riesgo de refinanciamiento y emitir un bono a largo plazo, le cerró desde el punto de vista de no lo que paga hoy Argentina en términos de sobretasa, que sigue siendo alto a pesar de todas las buenas noticias que ha venido mostrando Argentina respecto de los mercados en este último año y medio, pero sí lo que me parece que vio el gobierno fue un costo financiero a nivel global, es decir, medido por la tasa de 10 años del Tesoro americano, que está en mínimos respecto de lo que fue la asunción de Trump o el triunfo de Trump en noviembre del año pasado. Entonces el gobierno aprovechó esa ventana para colocar deuda a un costo que parecería ser bajo en términos de lo que puede llegar a subir el costo financiero a nivel global, pero que cuando uno tiene una mirada más de las posibilidades que tenía de emitir deuda en pesos y la verdad que financiarse cerca del 8% a 100 años parecería ser un costo un poquito alto. Muy bien, bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre este bloque, respondiendo a una consulta sobre la situación de una compañía de seguros.
Y mientras te compartimos esa información en pantalla, también te cuento que la Argentina será representada por la Superintendencia de Seguros de la Nación en París en una reunión de la OCDE. ¿Y por qué esto es importante? Al menos porque tiene que ver con los seguros, la apertura internacional y la posibilidad de que esto implique beneficios en su desarrollo. Veremos cuáles son las conclusiones, qué implica y qué se hace desde la Superintendencia para que esto ocurra y represente mejores oportunidades para las compañías y para todo el mercado, especialmente también para los consumidores, ¿no? Como siempre, @Café Financiero en Twitter, en Facebook Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos hacia el bloque, quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con Santiago Montoya. Estamos aquí con la presencia de Santiago Montoya, ex titular de ARBA, para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andás? Bueno, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Siempre contento de venir acá. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, el fin de semana pasado se cerraron las precandidaturas para las primarias abiertas. ¿Qué estás viendo que está en juego en materia económica en estas próximas elecciones, Santiago? Bueno, verdaderamente hay, yo creo, bastante en juego. Me parece una elección trascendental porque es como una elección que, bueno, que tenemos la suerte de tener los dos ojos, pero es como si uno estuviera mirando el 2017 y otro ojo estuviera mirando el 2019. Porque me parece, en términos de lo que nos puede interesar a todos como argentinos y por supuesto también a los que siguen los mercados, y a la gente que mira el programa, sabemos muy bien que el pulso de los mercados muchas veces corre al ritmo de las expectativas económicas a mediano y largo plazo. Y la Argentina me parece que tiene que encaminarse a tener una alternancia. Creo que la política se ha modernizado porque indudablemente frente al fracaso de los partidos tradicionales, acá en Argentina no ha pasado lo mismo que en Estados Unidos, por ejemplo, que el Partido Republicano y el Partido Demócrata de alguna manera han logrado el desafío que cuando les apareció el Tea Party, que no era una crisis de representación, gente que no encontraba cabida en los partidos, de alguna manera han logrado acomodarse y se han reciclado. Digamos, esto mismo ha pasado en Inglaterra, pasa en Francia, no, porque si no, no tendría el presidente que tiene. Y en Argentina me parece que el peronismo y el radicalismo se han ido buscando de diferentes opciones y evidentemente Cambiemos es una oferta más transversal con un partido nuevo como el PRO y el radicalismo que forma parte de una alianza. La pregunta es ¿cuál es la otra fuerza que va a ofrecer la alternancia? Porque si la alternancia es lo mismo que no dio respuesta antes, entonces yo como alguien que vive en la Argentina y ni hablar si estoy atento a los mercados, empezaría a mirar cambios de composición hacia activos de formación de activos externos, empezaría a mirar a mediano y largo plazo un leve corrimiento hacia esos intereses. ¿Por qué? Porque la alternancia, en lugar de ser una alternancia donde, como las naciones más desarrolladas, las dos fuerzas que en pugna en general comparten un 80% de las políticas y se diferencian en el margen, en las políticas más que han formado parte de su acervo histórico como fuerza política. En el caso de la Argentina estamos teniendo una fuerza política que ha modernizado la política, que es Cambiemos, que la verdad yo quiero aclarar que yo pienso que las cosas no le están saliendo como se insinuaba, como habían prometido que les iban a salir, pero indudablemente es una modernización política. ¿Y la alternancia con quién se da? En esta elección se va a discutir si realmente es una alternancia. Porque ¿estás de acuerdo, digamos, con el planteo que hace el gobierno de que lo que está en juego hoy es el regreso o no del populismo a la Argentina? A nivel de los grandes títulos, sí. Cuando, digamos, con una crítica importante en el sentido de que el gobierno tiene que, ya con más de 1 año y medio de rodaje, tiene que recordar de que hizo promesas electorales y que, si bien es verdad que la situación de partida verdaderamente era delicada, pero llega la hora ya de empezar a dar respuesta a algunas de las promesas, y hay algunas que se han cumplido, pero muchas otras, sobre todo las que hacen a la gente, que no.
Estas respuestas igual no dependen también de alguna manera de que el gobierno obtenga un apoyo en estas elecciones por parte del electorado. Bueno, yo en particular tengo la visión distinta a la que tienen otros que miran la economía y la gobernabilidad. Yo creo que en realidad el gobierno, así le fuera muy bien, no va a variar demasiado con los planes que ya tiene. Que no necesariamente